Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo declarar e inicializar variables en Java. Vamos a hacer operaciones muy básicas de manera que nos permita familiarizarnos con el lenguaje. Bueno, como lo he mencionado aquí en la entrada del blog, las variables no son más que un mecanismo que tienen los lenguajes de programación para poder almacenar y acceder a datos que existen en memoria. Asimismo, mencioné que Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Eso quiere decir que antes de utilizar una variable tenemos que previamente haberla declarado y también declarar qué tipo de dato almacena esta variable. Bueno, más a detalle dejo aquí en el blog información sobre las variables y tipos de datos. Ahora lo que voy a hacer es un ejemplo práctico de cómo utilizarlos. Entonces para esto nos vamos a nuestro Eclipse, ¿sí? En nuestro Eclipse vamos a crear un nuevo proyecto al cual le vamos a llamar variables y tipos de datos. Entonces le ponemos de nombre variables y tipos de datos y finalizamos. Creamos una nueva clase sobre este proyecto que se llame variables tipos datos. Generamos el main y bueno, aquí estamos en nuestro nuevo proyecto, nuestra nueva clase. Entonces, como les había mencionado en la entrada, básicamente las reglas para poder utilizar una variable son las siguientes. Primero, que tenemos que declararla, luego inicializarla y luego utilizarla. Entonces, también habíamos visto que tenemos varios tipos de datos. Tenemos los tipos de datos enteros y los tipos de datos reales, los char y los string. Primero vamos a hacer un ejemplo con los tipos de datos enteros. Pues bien, la estructura es, pongámoslo acá arriba en un comentario, estructura, y ves de la siguiente manera: tipo de dato, nombre variable, el operador de asignación y el valor que le vamos a dar. Entonces, vamos a declarar un tipo de dato byte. El tipo de dato byte es un tipo de dato entero. Es el menor valor que puede tener un tipo de dato entero, que va entre menos 128 hasta 127 positivo. Esto almacena un byte en memoria, ¿sí? Y para declararlo será de la siguiente manera: tipo de dato, pongámosle mi variable, y el valor. Entonces, tipo de dato, el nombre de la variable, operador de asignación, el valor que le doy y punto y coma. Es una forma de poder declarar una variable, ¿sí? En este caso le estamos declarando y le estamos inicializando. Al momento que le estamos declarando, le estamos diciendo al compilador de Java que me cree un espacio en memoria para esta variable, ¿sí? Y cuando le asignamos el valor de 0, le decimos que en ese espacio que creó le va a asignar el valor de 0. Bueno, otra forma de cómo declarar e inicializar una variable es de la siguiente manera: tipo de dato, pongámosle número, y bueno, primero lo que hacemos es declararla y luego inicializarla. Número es igual a 0. Entonces, la segunda forma es primero declararla, igual le decimos al compilador que me cree un espacio en memoria para una variable que se llama número, y en la siguiente línea le estamos dando ese valor a la variable número. Sí, en realidad es lo mismo que se hace en la primera forma.
La diferencia es que se lo hace en una sola línea. La idea de las variables es inicializarlas antes de utilizarlas, porque muchas de las veces toman valores que están en memoria u otros valores, ya sé que los programas a veces fallen, tomen valores erróneos. Entonces el consejo es inicializar todas las variables que vayamos a utilizar en nuestro programa. Bien, en Java también tenemos el tipo de dato entero. Perdón, tenemos el tipo de dato short, que es el tipo de dato que le sigue en secuencia en cuanto al tamaño de almacenamiento en memoria. Primero está byte, luego está short, y short me almacena 2 bytes en memoria, es decir que por cada variable que yo cree me va a almacenar 2 bytes en memoria. El tipo de dato short es un tipo de dato que tiene un rango mayor a byte. ¿Sí? Byte es de 128 y vemos que short ya almacena un poco más. ¿Sí? Entonces cuando queramos utilizar valores para nuestras variables que vayan entre ese rango, podemos utilizar un tipo de dato short. Igual que byte, la estructura es la misma, short, tipo de dato. Y digamos, si yo ahorita declaro la variable número, me va a dar un error de compilación que me dice que la variable ya está declarada. Entonces no puedo declarar variables repetidas así sean de diferente tipo de variable. ¿Sí? Lo que podemos hacer es aquí tal vez ponerla en mayúscula. ¿Sí? Java diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entre variables minúsculas y minúsculas. Entonces podemos poner la mayúscula, pero no es aconsejable, ya que las variables por lo general son en minúsculas, las constantes van en mayúsculas. ¿Sí? Entonces mejor le cambiaríamos de nombre, ¿no? Tal vez número 1. Ahí entonces me deja guardar mi variable. Luego también tenemos los tipos de dato int, y este tipo de dato es el que sigue en digamos secuencia en lo que almacena en memoria. Por ejemplo, int me almacena por cada variable 4 bytes. ¿Sí? Y también el rango que almacena int es un rango mayor. Si queremos almacenar valores que vayan entre este rango, entonces declaramos una variable de tipo int. Por ejemplo, aquí podríamos declarar algunos millones, ¿no? Int, digamos, pongamos por ejemplo ¿sí? Y voy a almacenar muchos números, ¿sí? Una cantidad bastante. ¿Sí? Si esta cantidad yo la quisiera almacenar en short, me va a dar error, porque me dice que me dice que no se puede convertir de int a short. Es decir, ese es un valor de tipo int que no se puede convertirlo a short. Esto lo veremos luego, ¿no? Cuando vemos lo que es los casts en Java, ¿sí? Pero entonces hay que ver que siempre debemos almacenar un valor que esté entre el rango que el tipo de dato almacena. Entonces, por ejemplo, aquí podremos almacenar hasta el valor que está acá arriba, ¿no? 32.768 tanto positivo y 32.767 para positivo. Y por ejemplo, aquí podría almacenar 15.000, que es suficiente. Ahora, si queremos almacenar un valor que vaya mayor a este rango de aquí, podemos utilizar el tipo de dato long. Long es el tipo de dato que le sigue en bytes de almacenamiento en memoria a int, y es el que puede almacenar un rango mayor de datos. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera almacenar un rango como el que está acá arriba, lo pongo en long, ¿sí? ¿Por qué me da un error? Porque me dice que que está fuera de rango. Si le ponemos ahí, ya, es porque falta un literal. Por lo general siempre algunos tipos de datos requieren
que yo le ponga el literal con el que va a ir. ¿Sí? Por ejemplo, para doble es D, para float es F, para long es la L. Incluso le puedo poner el de acá arriba. ¿Sí? Pero tengo que ponerle el literal. Si es que yo le dejo ahí, el compilador no me reconoce que es un tipo long. ¿Sí? Entonces tengo que ponerle ahí y le estoy indicando al compilador que es un tipo long. Este tipo de dato almacena más bytes en memoria, 8 bytes. Entonces es aconsejable utilizar el tipo de dato adecuado para el valor que quiero almacenar. Si yo quiero almacenar una variable, un simple número 10, y lo pongo en una variable long, estaría desperdiciando memoria, ya que long me almacena 8 bytes en memoria. Y si es una variable de un número 10, es innecesario utilizar una variable long. Sí, bueno, pasando a los siguientes tipos de datos, también tenemos los tipos de datos reales. Sí, los tipos de datos reales son float y doble. Entonces, bueno, float almacena 4 bytes en memoria y yo lo puedo declarar de la siguiente manera. Por ejemplo, total, digamos que voy a poner 4.5 y es aconsejable poner el literal que le acompaña, que es la F de float. Con esto le indicamos al compilador que voy a almacenar en una variable de tipo float. Asimismo, si yo quiero declarar un tipo de dato doble, pongo el tipo de dato total pagar y le pongo el valor que deseo darle, ¿no? Por ejemplo, $100 y le pongo literal, sería D. Entonces ahí está declarado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre float y doble? Bueno, básicamente son los rangos que almacena. Float almacena con menor precisión la coma flotante, mientras que el doble almacena con mayor precisión la coma flotante. Sí, no voy a entrar a detalles porque bueno, son valores que los podemos ver en la documentación de Java. Como les dejé en la entrada del blog, pueden revisar. También tenemos los tipos de dato char. El tipo de dato char permite almacenar un carácter y por ejemplo a veces lo necesitamos para almacenar un estado, ¿sí? Entonces por ejemplo puedo poner estado es igual a, por decir, aprobado. Podemos poner la A. Los tipos de dato char, o mejor dicho, las variables que vayan en tipos de datos char, tenemos que declararlas dentro de una comilla simple. A diferencia de los tipos de dato string, por ejemplo, los tipos de dato string van en doble comilla. Por ejemplo, yo puedo poner el nombre. Por ejemplo, puedo poner Pablo. ¿Sí? Ese es un tipo de dato string, es muy diferente al tipo de dato char. El tipo de dato string es una cadena de caracteres y va entre comillas dobles. Bueno, esto es lo más básico y fundamental en cuanto a declaración e inicialización de variables en Java. Con esto ya ustedes pueden crear sus programas. Y bueno, espero les sirva y les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.